El muy conocido cambio climático, aunque no por conocido lo estamos tratando como deberíamos de momento, está dándonos incluso a conocer una nueva disciplina arqueológica. Se la conoce como la arqueología glaciar, y a través de ella, en los últimos años, hemos podido descubrir, por ejemplo, mamuts prehistóricos, descubrimientos de animales en estado de momificación de hace muchísimos años o incluso de seres humanos como Otzi, la conocida momia, que nos ha servido conocer cómo era la vida en otras etapas de nuestra historia. Pues bien, el descubrimiento de amplias zonas que han permanecido durante siglos ocultas bajo capas de hielo nos está permitiendo descubrir muchos más restos, en algunos casos no tan distantes en el tiempo. En un pequeño pueblo italiano, al pie de las montañas, y no hablamos de Marco, hablamos de Mauricio, el guía con el que vamos a conocer y descubrir el siguiente reportaje, en plenos Alpes, se están descubriendo últimamente muchos restos, muchos vestigios de la Primera Guerra Mundial. Un interesante reportaje publicado hace unos días por el periódico El Mundo nos daba a conocer un guía de montaña de Pello, al pie de los Alpes italianos, cerca de la frontera con Austria. El guía afirma que cada invierno tiene que subir un poco más alto para llegar a unos cielos que sus abuelos consideraban eternos. Según dice, el glaciar de los Hornos ha retrocedido unos 200 metros desde los años 80 y cada vez se descongela más rápido. El guía abrió un pequeño museo donde ha ido recogiendo objetos de la Primera Guerra Mundial, que ha ido recopilando en todos estos años, ya que el pueblo fue escenario de una de las batallas más crueles y dementes de la guerra. Gorros de lana, cascos agujereados, fotos revenidas por el tiempo, restos de cartas sin acabar, todo lo ha escupido la montaña. Antes estaban bajo el hielo, pero ahora, con el cambio del clima, nos los está devolviendo, como aquellos cadáveres, cuenta el guía. En 2004, andaba inspeccionando una pequeña sima a 3.600 metros de altura, que nunca antes había visto, porque siempre estuvo bajo el hielo. De repente tuvo la impresión de estar en medio de una visión. Allí, a pocos metros, al final de una pared casi vertical, una mano oscura, momificada, cerrada en un puño, surgiendo de un montón de trapos oscuros, parecía marcar un destino. Cuando consiguió apartar el hielo, encontró los cuerpos de 3 hombres salidos del pasado, boca abajo como murciélagos, con las piernas atrapadas en la nieve y la cabeza y brazos colgando, los uniformes hechos jirones, sujetos por un cinturón de cuero junto a una botella de agua verde. Eran los restos de 3 soldados austríacos, muy jóvenes, del 3er regimiento de la Kaiserschützen, que murieron el 3 de septiembre de 1918 durante la llamada Batalla de San Mateo, la más alta de la historia, asegura el guía. Desde entonces se han descubierto los cadáveres de más de 80 soldados de ambos bandos. La mayoría de estos cuerpos estaban momificados. Según los arqueólogos, en los próximos años realizarán muchos más hallazgos de este tipo. Los Alpes se deshielan. Lo ocurrido en Pello no es más que una nueva señal de la alarma sobre las consecuencias del cambio climático. Todas las ciudades de la cadena montañosa más alta de Europa se están descongelando. Siempre han sido la torre del agua de Europa. Allí se encuentran los glaciares que suministran al viejo continente el 40% de su agua potable. Son estos glaciares los que nutren ríos como el Rin, el Danubio, el Po o el Ródano. Ríos que hacen la navegación y el riego posibles en muchos lugares de Europa. Y también los que ofrecen a países como Suiza el 60% de su electricidad. Por eso, hay quien dice que su deshielo acelerado hará de Europa un pueblo sediento. Pues algo realmente preocupante, el deshielo de algunas de las zonas más importantes que no solamente han estado cubiertas de agua o de hielo durante siglos, sino que además nos suministran el agua potable que necesitamos para seguir con vida. Un cambio climático al que si no le prestamos atención pronto, si los gobiernos no se ponen manos a la obra, nos puede traer consecuencias mucho más rápido de lo esperado. Recuerden que ya hablábamos en uno de los programas anteriores de Sombras en la Noche de esos virus congelados de 30.000 años de antigüedad que estaban empezando a despertar al ser extraídos o al desaparecer, el hielo que los cubría, y volver a estar de nuevo entre nosotros. Cosas preocupantes y descubrimientos que nos permiten, en este caso, pues ver restos de nuestro pasado, como hoy conocíamos, un pasado mucho más reciente.